Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy atento desde acá, desde América Latina, desde Quito, Ecuador. Un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad en el mundo entero y un saludo, por supuesto, también a nuestros alumnos online que nos acompañan a través del canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Iniciamos este viaje en el tren del tiempo y nos disponemos para aprender valiosas enseñanzas contenidas en la bendita Torá. Hoy estaremos considerando la parashá Hayé Sará, que tradicionalmente se traduce como las vidas de Sara. Continuamos en el libro de Bereshit, libro de Génesis, capítulo 23, verso 1, hasta el capítulo 25, verso 18. Hagamos un breve resumen de lo que contiene esta parashá Hayé Sará, esta porción bíblica. Sara, la esposa de Abraham Avinu, fallece a la edad de 127 años y es enterrada en la cueva de Macpela en Hebrón, la cual Abraham adquiere de Efrón elitita por 400 shekels de plata. El sirviente de Abraham, Eliezer, es enviado cargado de regalos a Harán para buscar una esposa para Isaac, el hijo de Abraham. En el pozo de agua del pueblo, ahí donde se reúnen las mujeres, Eliezer pide una señal a Dios. Cuando las doncellas vengan al pozo, él pedirá agua para beber. La mujer que ofrezca darle de beber a él y a sus camellos también será la mujer destinada para el hijo de su maestro. Rivka, o Rebeca, la hija del sobrino de Abraham, es decir, de Betuel, aparece en el pozo y pasa la prueba. Eliezer es invitado a su casa, donde repite a la familia de Rebeca la historia de los eventos del día. Rivka retorna con Eliezer a la tierra de Canaán, donde encuentran a Isaac rezando en el campo. Isaac se casa con Rivka, a quien ama, y es confortado por la pérdida de su madre. Abraham toma una nueva esposa, Setura, que es Agar, la que era sierva de su esposa Sara, y tiene 6 hijos más, pero Isaac es designado como su único heredero. Abraham muere a los 175 años y es enterrado al lado de Sara por sus 2 hijos, Ismael e Isaac. Eso es un breve resumen de lo que contiene esta parashá. Vamos a revisar el tema de hoy. De la misma manera como lo hicimos con la parashá anterior, apenas comenzamos a leer el primer verso de la porción, ya nos encontramos con muy interesantes cuestiones. Veamos lo que dice el texto. Bereshit, capítulo 23, verso 1. Génesis, capítulo 23, verso 1. Dice la traducción en español: fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de vida de Sara. Bueno, esto es lo que dice la traducción al español y como ya sabrán, esto dista mucho de lo que dice la versión original. Veamos lo que dice el texto original. Sefer Bereshit, capítulo 23, verso 1. Sefer es libro, la palabra para libros es Sefer. Bereshit, Génesis, capítulo 23, verso 1. Dice: Vayehu Hayé Sará. Esto quiere decir, y fueron las vidas de Sara, Me Ashana, 100 años, Bezrim Shana, 20 años, Besheva Shanim, y 7 años, Shnei Hayé Sara, los años de vida de Sara. Ya tendremos tiempo para analizar esta manera tan especial de mencionar los años de vida de Sara, tomando en cuenta que aparentemente estaría, como siempre decimos, mal escrito, pero jamás nada en la Torá está mal escrito, ya que dice al comenzar el texto, Vayehu Hayé Sara, y fueron las vidas de Sara. No dice la vida de Sara, sino las vidas de Sara. A continuación dice el texto, Mea Shana, 100 años. No dice 100 años, dice 100 años. Bezrin Shana, 20 años. Nuevamente no dice 20 años, sino 20 años. Besheva Shanim, ahí sí menciona 7 años. Así que si está escrito de esa manera, por algo será. Es claro que Sara vivió 127 años, pero ¿por qué no lo escribieron así los masoretas originales? Claro, para los traductores griegos este fue un asunto sin mayor importancia,
Por eso es que tenemos el texto simplemente informativo que leímos al principio. Fue la vida de Sara 127 años, pero, como ya hemos dicho cantidad de veces, si está escrito de determinada manera en la Torá, es porque el texto nos quiere decir algo que no se puede ver a simple vista. Dicen los sabios que esta manera de describir los años de una persona está reservada solo para personas con un altísimo grado de valor. De hecho, la vida de Sara es realmente impactante. Es la matriarca principal, el origen mismo de las generaciones posteriores del pueblo de Israel, del pueblo escogido por Dios. Tuvo el mérito suficiente como para ser elegida como esposa de Abraham Avinu. Las Escrituras nos ofrecen breves pantallazos de su vida. Tendría más o menos alrededor de unos 60 años cuando repentinamente tuvo que abandonar su lugar de origen, Ur de Caldea, dejando atrás de ella también, así como Abraham su esposo, dejando atrás familia, amigos, parientes, sin un futuro claro, solo con la confianza en su marido. Ella también creció en medio de una ciudad y una cultura que adoraba a dioses míticos, a las estrellas, a los ídolos incontables. Sara también de seguro en su niñez aprendió sobre estos dioses de arcilla, pero cuando conoció a Abraham, entonces todo cambió. Este hombre era, por así decirlo, extraño. Él decía que solo existe un solo Dios, uno solo, no miles como decían en su tierra, uno solo, y que le hablaba, y que le hizo una promesa. Y Sara simplemente, sencillamente, aceptó creer en lo mismo que creía su marido. Esta sencilla idea ya nos habla de la humildad de Sara, de la nobleza de su corazón. Algunos estudiosos de las Escrituras dicen justamente que eso se entiende cuando leemos el texto inicial de esta parashá que leímos hace un momento y dice Besheva Shanim y 7 años. Quiere decir que la inocencia de Sara era como la de una niña de 7 añitos. De hecho, cuando salieron de Ur con su esposo Abraham, no salieron solos, iban con Taré, el padre de Abraham, que ya era de edad avanzada, y por tradición ella tendría que cuidarlo también. De igual manera viajarían con ellos Lot, el sobrino de su esposo. La caravana comenzó el viaje dirigiéndose primero a Harán, a unos 960 kilómetros al noreste. ¿Te imaginas viajar esta cantidad, 960 kilómetros? Siguiendo el curso del río Éufrates. Al llegar a Harán, se quedaron en este lugar por un tiempo, posiblemente porque Taré estaba muy enfermo y ya no podía viajar más. De modo que permanecieron allí hasta que el padre de Abraham murió a la edad de 205 años. Ahora bien, para cuando salieron de Harán, Abraham tenía ya 75 años y Sara 65, y no tenían hijos. ¿Cómo iba a tener Abraham una nación de descendientes si ni siquiera tenían un hijo? ¿Acaso iba a elegir a otra esposa? Escoger a una esclava o sierva para que sirva justamente como progenitora era una costumbre de esos días, así que a Sara quizás le rondaba esa idea por la cabeza. En cualquier caso, se fueron de Harán y prosiguieron su camino. Sin embargo, fíjate en quiénes iban ahora con ellos. El relato dice que Abraham y su familia salieron de allí con las riquezas que habían ganado y las almas que habían adquirido. Así dice Génesis capítulo 12, verso 5. ¿Quiénes eran estas almas que habían adquirido? Lo más probable es que fueran sus sirvientes. Sin duda, Abraham y Sara hablaban de su fe con quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Algunas tradiciones judías antiguas explican que las personas mencionadas en este versículo eran también prosélitos, es decir, discípulos o simpatizantes que empezaron a adorar al Dios único del que hablaban Abraham y Sara. Si fue así, eso demuestra que la fe de Sara era tan fuerte que convencía también a quienes la escuchaban hablar de su Dios y de su esperanza. Es provechoso reflexionar que en este detalle, porque vivimos en una época en la que la fe y la esperanza realmente escasean. Por eso cuando tú aprendes algo valioso en las Escrituras, de seguro piensas en compartírselo a otra persona. Ahora, imagínate hablarle de un Dios poderoso, misericordioso, justo, único, vivo, real, verdadero, y que ese Dios del que hablas a todo el mundo simplemente no te concede algo tan básico como un hijo.
Ayer y hoy las personas asumen que quienes hablamos de Dios o tenemos un compromiso especial con Dios, no deberíamos tener ninguna inquietud o dificultad. Pero ni ayer ni hoy las cosas son así. Sara sencillamente no podía tener hijos. Eso era algo que le rompía el corazón, pero si así lo había dispuesto el Eterno, el Dios único y verdadero, ¿por qué preocuparse? Así que la familia no era inmune a las dificultades de este mundo. Por ejemplo, en Canaán hubo una hambruna que le obligó a Abraham a irse con su familia más al sur, hacia Egipto, pero allí se dio cuenta de un riesgo muy particular. Así que le dijo a Sara, su esposa, mira, por favor, yo sé que eres una mujer hermosa, de apariencia y de espíritu, por supuesto, y por eso de seguro va a suceder que los egipcios te verán y dirán, esta es su esposa y ciertamente me matarán, pero a ti te conservarán viva. Por favor, di que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya, y con certeza mi alma vivirá gracias a ti. Así lo relata Génesis capítulo 12, 10 al 13. ¿Por qué le pediría a Abraham algo así a su esposa? No fue por cobarde ni por mentiroso, como aseguran algunos críticos. Sara era en realidad su media hermana, por así decirlo, pues era la hija de su hermano Harán, que era hijo de Taré, pero de otra madre diferente a la madre de Abraham. Y Abraham tenía buenas razones para ser precavido. Ambos sabían que nada era más importante que el propósito de Dios de producir una descendencia especial y una nación mediante Abraham. Así que la seguridad del patriarca era de vital importancia. Además, las pruebas arqueológicas han demostrado que no era raro que los hombres influyentes de Egipto secuestraran mujeres casadas y luego mataran al esposo. Por lo tanto, la decisión de Abraham fue prudente y Sara colaboró humildemente con este asunto. Ahora, ¿qué dice el Talmud? El Talmud señala que Sara era tan hermosa que a su lado, así dice el Talmud, las otras mujeres parecían monos. Imagínate la belleza de Sara, y ni siquiera los duros viajes junto a Abraham afectaron su belleza. El Talmud también afirma, además, que Sara fue superior a Abraham en los dones de profecía, siendo como una corona para su marido. Abraham oía, escuchaba sus palabras, pues reconocía su superioridad espiritual. Su nombre original era Sarai, pero posteriormente se la llamó Sara o princesa por orden del Eterno. También, según el Talmud, durante el viaje a Egipto, Abraham escondió a su esposa en un baúl para que nadie pudiera verla. Cuando llegaron a la frontera de Egipto, el baúl fue inspeccionado por unos oficiales que insistían en ver su contenido para determinar el monto de los impuestos. Cuando finalmente abrieron el baúl, según el Talmud, surgió una luz que emanaba de la misma belleza de Sara. Entonces los oficiales comenzaron a competir unos con otros por comprar a Sara, ofreciendo altas sumas de dinero a Abraham. Cuando finalmente Sara fue llevada ante el faraón, dijo que Abraham era su hermano, por lo que el rey le dio muchos regalos a Abraham. Como una prueba de su amor, el rey puso a nombre de Sara sus propiedades dándole como herencia la tierra de Gosén. Por esta razón los israelitas más tarde habrían vivido en esta tierra. En la tradición posbíblica, el rey llegó incluso a darle a Sarai su propia hija como esclava, es decir, a Agar, exactamente. Sarai oró a Dios para que la salvara del rey y Dios le respondió enviándole a un ángel que golpeaba al rey cada vez que éste trataba de tocarla. El faraón, asombrado de sentir los golpes, le habló amablemente a Sarai, quien terminó confesando que Abraham era en realidad su esposo. Entonces el rey dejó de molestarla. Según otra versión, el rey persistía en acosar a Sara, aún después de que le confesó que estaba casada. Entonces el ángel golpeó al rey con tanta fuerza que lo dejó herido, advirtiéndole que no siguiera molestando a Sara. De acuerdo a una tradición, también, cuando el faraón vio estos milagros de parte de Sara, decidió darle a su hija Agar como esclava, diciendo: «Es mejor que mi hija sea esclava en la casa de esta gran mujer que ama de cualquier otra casa». Abimelech actuó de una forma similar. Al comienzo Sara trataba bien a su esclava Agar e incluso le pedía a las mujeres que la visitaran. Más tarde, cuando Abraham dejó embarazada a Agar, ésta comenzó a despreciar a Sarai.
Según el Talmud, Sara trató duramente a su esclava, imponiéndole trabajos pesados y hasta llegó a golpearla. Los años así transcurrieron y finalmente, como lo vimos en la parashá de la semana pasada, Abraham y Sara fueron visitados por los ángeles del Eterno y Sara recibió la promesa del nacimiento del hijo de la promesa. Al cabo de un año de la visita, tal como fue previsto por los ángeles del Eterno, Sara, a la edad de 90 años, dio a luz a su hijo único, Isaac. Yitzhak quiere decir risa. Hagamos una breve pausa para la reflexión. ¿Durante cuántos años estarías dispuesta a esperar una respuesta de parte de Dios? ¿1 año? ¿5 años? ¿10 años? ¿20 años? ¿A los cuántos años perderías la esperanza? Voy a volver a repetir la frase de la semana pasada. Ay palemne Adonai. ¿Hay algo imposible para Dios? Sara no esperó ni 5, ni 10, ni 20 años. Esperó toda una vida por un hijo propio de su propio vientre. Cierto es que el hijo de Agar, según las costumbres, era considerado como si fuera su propio hijo, pues así era la tradición. La esclava o sierva, en este caso Agar, daba a luz sentada en las piernas de la ama, y así se consideraba que el hijo era como si fuera hijo de la dueña de la esclava. Por supuesto lo amamantaba y lo criaba la madre biológica, pero disfrutaba de los privilegios obvios por ser hijo del padre de familia, en este caso Abraham. Pero decía que Sara esperó y esperó y esperó hasta que Dios eterno vio el tiempo propicio del cumplimiento de la promesa. Isaac, el hijo de Sara, es el único considerado el hijo de la promesa. Dice el capítulo 22 de Bereshit. Verso 2 dice, y dijo el Eterno, toma ahora tu hijo, el único, Isaac. ¿Cómo el único hijo? Abraham tenía también a Ismael. Isaac no era su único hijo. Así es, Abraham tenía 2 hijos. Entonces, ¿a qué se refiere la Escritura cuando dice el único hijo? Rashi, el comentarista medieval que mencionamos generalmente en estos estudios, dice algo bien interesante. Dice Rashi, cuando Dios le dijo esto, Abraham le respondió, ¿cuál de ellos? Tengo 2 hijos. Dios le dijo, el único hijo. Abraham respondió, este es el hijo único para su madre, Sara. Así es, Isaac era el único hijo de Sara, pero Ismael también era el único hijo de Agar. Y entonces, continúa Rashi, entonces Dios le dijo, al que amas. Abraham respondió, a ambos los amo. Finalmente Dios le dijo, a Isaac. ¿Te imaginas esta situación? Recibir finalmente lo que anhelaste durante tantos años y que Dios te lo quiera arrebatar nuevamente. Mira, si piensas de vez en cuando que pasas por situaciones difíciles, te recomiendo revisar las vidas de Sara, Hayé Sará. Abraham y Sara de verdad que pasaron por situaciones y pruebas impresionantes, pero siempre supieron poner su absoluta confianza en Dios eterno. Vamos terminando. Desearía traer a memoria a otra mujer que resultaría ser como la antítesis de lo que fue Sara. Y conocemos de ella a través del libro de Job. Tradicionalmente se dice que este libro también lo escribió Moisés. Dice el capítulo 2. Veamos, Job capítulo 2, versos 7 al 10 dice, entonces salió el Satán de la presencia del Eterno e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba, dice la Escritura, a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún te mantienes fiel? Maldice a Dios y muérete. Y dice el verso 10. Y le dijo Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres necias has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Las cosas buenas provienen de Dios. Las cosas malas o aparentemente malas también provienen de Dios eterno. Quiero que te imagines este diálogo. Le dice Abraham a Sara, Sara, quiero decirte algo. Dime, esposo mío.
Dice Abraham, ya sabes que Dios me habla, me pidió algo nuevamente. Sara le contesta, ¿qué te dijo ahora? Y dice Abraham, mira Sara, ya has disfrutado de Isaac durante estos 37 años, lo has visto crecer y convertirse en todo un hombre. Sara le contesta, sí, ¿por qué me estás diciendo esto? Abraham le dice, Sara, quiero decirte algo. Dios eterno, me ha pedido que sacrifique a Isaac. ¿Cómo responderías? ¿Cuál sería tu reacción natural? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Responderías como lo hizo la mujer de Job? Así como ella lo hizo. Dirías, aún te mantienes fiel, maldice a Dios y muérete, no me digas lo que me estás diciendo. ¿O responderías como lo hizo Sara cuando dio a luz a su hijo Isaac? Así dice el libro de Bereshit, capítulo 21, verso 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que escuche lo que ha pasado se reirá conmigo. Esta fue posiblemente la actitud habitual de Sara, la alegría, la humildad, la sencillez, la nobleza, la prudencia. Dice el Midrash que el rey Salomón escribió su famoso Proverbio 31, el de la mujer virtuosa, inspirado en Sara y sus virtudes. Abraham, su esposo, profundamente conmovido por el dolor de la muerte de su amada esposa, se dispuso a comprar un lugar apropiado para enterrarla y no escatimó en cuanto al valor de la cueva de Macpelá, de la cual sabemos que costó 400 shekels, lo que en nuestros días equivaldría a un promedio de $54,000. ¿Cómo podría pagar tanto por un lugar para enterrar el cuerpo sin vida de su amada? Es que la cueva de Macpelá encierra también asuntos muy interesantes y justamente Sara, la princesa Sara, la mujer fiel, digna, noble, sencilla, hermosa, prudente, la madre de todas las generaciones del pueblo escogido por Dios, se merecía justamente el privilegio de estar en un lugar tan especial e importante como lo es la cueva de Macpelá. ¿Por qué? ¿Qué lugar es este? Bueno, eso ya lo veremos, si el Eterno lo permite, en una segunda entrega de esta misma parashá. Por ahora, nuestro tiempo ya se terminó. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos, como siempre les digo, con entusiasmo cada día, haciendo algo para que este mundo, el mundo en el que vivimos, sea mejor, sabiendo que el Eterno, nuestro Dios, el dador de la Torá, el que nos ha dado los 7 preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean instruidos a través de la enseñanza de la bendita Torá. Nos vemos esta misma semana, Bezrat Hashem, si el Eterno así lo permite, con la continuación de este estudio y reflexión de la parashá Hayé Sara, las vidas de Sara. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.